a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Hoy, bueno, vamos a dar un vistazo global por la geopolítica, los temas internacionales, con un especialista en la materia, profesor Iván Gastón, embajador y profesor del Instituto que tiene que ver con las relaciones internacionales en la Cancillería y profesor de otras academias en el país y un gran, yo diría, trotamundo, porque él anda dando con frecuencia un vistazo general y poniéndonos al día sobre estos grandes temas internacionales, muchos de los cuales nos tocan directamente. Tenemos Haití, tenemos la experiencia reciente de Colombia, tenemos muchísimos otros casos que podemos y debemos abordar. Aquí en República Dominicana, mientras tanto, sigue preocupando el tema de la pandemia que ha desbordado y aparentemente está queriendo salirse de las manos y del control de las autoridades. Para dar apenas una pincelada, yo de ese tema, que no lo podemos dejar fuera de agenda por la actualidad que tiene, pues vamos a ver una preocupación planteada a modo de anuncio por el doctor Cruz Jiminián, que narró, por cierto, hace unos días una experiencia que tuvo cuando alguien desesperado acudió a su clínica con su madre contagiada de COVID y llegó con una pistola en mano y dijo, bueno, si no me buscan una cama, yo voy a matar gente. Y dice, bueno, comience matando porque no hay cama. Y esa experiencia la narraba él. Vamos a ver otra advertencia, otra salvedad que hacía el doctor Cruz Jiminián para no dejar el tema COVID fuera, solo por eso, para entonces ya entrar directamente con nuestro distinguido invitado, el embajador Iván Gastón, que está con nosotros. Vámonos, señor director. Responsablemente yo hago esta denuncia. Si usted usa juca, pídale a Dios que no le dé COVID, porque no llega. Todo el que usa juca no soporta la enfermedad del COVID. No la soporta, se muere. Así que cuidadito. La advertencia está hecha. Si usted quiere morir, no se vacune. Sencillamente. Profesor, bienvenido al programa. Me toca hacerlo solo en el día con usted, en el día de hoy, porque el clima no está con nosotros. Decía que fuera de cámara que está en una cuarentena preventiva para evitar y para cumplir con estos distanciamientos que a todos nos toca de una manera o de otra. La prudencia es lo que debe imponerse en estas circunstancias y es lo que menos asoma en el ánimo del dominicano al día de hoy. Por eso el rebrote que fuera anunciado públicamente por el presidente de la República y que yo tuve el privilegio de conocer el dato antes de que fuera hecho público en un encuentrico personal de hace unos días que estuviera con él. Como yo no soy baúl de nadie, bueno, y lo que soy es comunicador, pues yo tuve la primicia que me diera el presidente de la República en ese pequeño encuentro que tuve con él hace unos días. Bien, ¿cuáles son, a su modo de ver, los temas, no voy a decir principales, porque principales tenemos muchos, preocupantes al día de hoy, en términos de geopolítica y sobre todo los que nos tocan directamente? El tema fundamental para la República Dominicana es y seguirá siendo el tema haitiano. El tema haitiano, que es la primera preocupación, digamos, geoestratégica de la República Dominicana. Por la frontera. Porque compartimos la misma realidad. Por la frontera, por el desbordamiento, desvío más bien del río Masacre, ¿o por qué? Masacre realmente, el cauce de agua que tiene es muy poco. Es decir, los efectos que pudiera eventualmente tener en la agricultura dominicana no serían tan lesivos como, por ejemplo, los que sí tienen para Egipto. Pero se ha dicho que sí, porque hay muchos agricultores, especialmente los del arroz, que dependen de ahí. Sí, pero no es un tema que, por eso decía,
en los temas del agua, que ahora mismo son temas que ustedes no se imaginan los inconvenientes que traen alrededor del planeta. Es decir, el río Masacre, cuando ustedes vean el caudal, no es un gran caudal. Vamos a estar claros en eso. Es decir, el río Masacre no es un río que tiene un caudal que podamos decir, bueno... pero si usted se lleva lo que tiene, pero, sin una coordinación. Pero lo mismo hay que tomar en consideración lo siguiente, de que hay un acuerdo, que es lo que hemos venido diciendo, hay un acuerdo que tiene República Dominicana suscrito desde 1929, donde se expresa que los temas relativos a los ríos fronterizos tienen que ser abordados por ambas partes de manera tal y que nadie unilateralmente puede desviarlo. Que ambos países puedan beneficiarse. Yo hacía la alusión de Egipto porque el río Nilo, por ejemplo, Etiopía ahora está haciendo una presa sobre el Nilo Azul y ya eso trae problemas, porque eso deja con menos agua a Sudán, deja con menos agua a Etiopía, pero hablamos también de Turquía, que hizo un embalse de 500 kilómetros cuadrados, donde el río Tigris allá arriba no baja, pero Estados Unidos también le quita a México agua del río Bravo, es decir, de Estados Unidos al norte, el río entonces no baja. El problema del agua, eso es fundamental, pero el tema haitiano, no solamente por el río Masacre, es ver cómo Haití sigue en una espiral caótica, donde ya pasamos no simplemente de la pobreza y la marginalidad y las situaciones que dejó ese atroz terremoto, sino también las pandillas, o lo que se llama gangs. Pero antes de profundizar en esa parte, señor embajador, habló de caos. Si vemos, el director tiene ahí una imagen de un desbordamiento reciente que hubo, cuando abrieron las compuertas, las puertas de República Dominicana, que divide, para dar entrada a los haitianos que van al mercado binacional. Aquello fue una cosa tremenda. O sea, y por poco le pasa las huestes haitianas, por poco le pasan por encima a la soldadesca dominicana. Una cosa tremenda. Entonces, estamos en un punto donde hay unas nuevas cepas del virus y entonces allí está gente entrando sin ningún control, sin mascarilla, sin ningún distanciamiento. Tenemos eso en lo inmediato. Sí, pero yo sigo viéndolo más en el largo plazo, que ha sido el problema de la República Dominicana con Haití, que la política lamentablemente inmediatista, porque hay que ganar las elecciones, y las elecciones se llevan a cabo cada 4 años. Sin embargo, ante una situación como la haitiana, donde un 2% de su superficie apenas es cultivable, donde los ríos que posee nacen en República Dominicana, donde la institucionalidad es muy frágil, donde tenemos narcotráfico y ahora tenemos... la institucionalidad es muy frágil y las reglas de juego que hay de antemano no son cumplidas por ellos. No, y que también ese sistema parlamentario que tiene Haití es un sistema que se adecua más para un país europeo, que un presidente en Haití cuando toma una decisión es como si fuese el presidente de un ayuntamiento que tiene que esperar la decisión que tome la sala capitular. Hey, vamos a estar claros. Además de que hay muchas decisiones que las toma el primer ministro, o sea, que un presidente de allí no... Pero el tema es un país que hasta el momento no tiene, digamos, la estructura que le permita ni siquiera identificar a sus ciudadanos. Es decir, Haití es un país que la gente nace y es un problema no tiene registro tener su identidad. Pero aparte de esto, es que ese sería su problema si se quedara allá, pero el tema está que tenemos el tema de las parturientas que paren aquí y masivamente vienen a parir aquí para adquirir una nacionalidad o en procura de una nacionalidad. Que es lo mismo que hacen de otros países. Señores, estamos hablando de que en el mundo hay 70 millones de personas cruzando fronteras al día. Es decir, el tema migratorio es que donde está el pan está la patria, ubi pane y ibi patria. En mi caso, que tengo que estar, bueno, por trabajos de campo, viajando mucho, en Argentina me sorprendí
porque me encontré con una señora de Jaina que vive en, en la zona más austral de Argentina. Es No, decir, dominicano usted se lo encuentra en cualquier rincón del mundo. En el rincón más apartado usted encuentra un dominicano. y usted allá en la ciudad más al sur de Argentina, usted se encuentra a una dominicana de Jaina que yo le digo, pero venga acá, ¿y qué usted hace ¿Qué usted viviendo hace aquí? tan lejos? Y dice, no, aquí vivo mejor, me casé con un argentino. Y luego recuerdo que estaba en Bariloche y estoy detenido en un lugar y encuentro unas personas hablando y eran dominicanas que vivían en Bariloche. Es decir, lo mismo es en Chile, pero también en Budapest, en Hungría, en Alaska hay Pero una en pequeña sentido comunidad general, dominicana. embajador, los dominicanos que se van a cualquier rincón de la tierra van con alguna documentación. Cuando no la llevan, la procuran y están organizados, están realmente, no son muertos civiles. Tienen un nombre, Sí, pero una identidad. el fenómeno migratorio, para ir a las causas del problema, tiene que ver mucho con las oportunidades que pueda tener un individuo en su país. La violencia empuja mucho a la gente a que salga de un país. Por ejemplo, que es algo que hay que prestarle atención en Haití. La clase alta haitiana se está yendo de Haití por los secuestros. Entonces, Pero si en un en país, Haití va a quedar lo peor, entonces. entonces, ¿quién va a estructurar ese país? Eh, entiendo, y esto sí hay que verlo con mucha preocupación, que la alta demografía, es decir, Haití es un país que las mujeres tienen un promedio de 4 hijos, Siendo sí, conservador. sin oportunidades de poder alimentar esas familias. Sin educación, sin alimentación, sin oportunidad de trabajo. Sí, con un Estado fallido, porque el Estado haitiano es un Estado fallido. ¿Quién va a cargar con eso? Va a cargar el vecino, porque por ejemplo, Cuba, cuando llegan haitianos, los rehidrata. Le decía fuera de cámara que en un encuentro que tuve con el presidente Aristía hace varios años, me decía que él había logrado que Cuba le recibiera más de 400 jóvenes que estaban estudiando medicina en Haití, de medicina en Cuba. Pero en Cuba, Ojalá los que vinieran a estudiar, de hecho hay muchos estudiando aquí, pero ojalá los que vinieran a estudiar y que tuvieran una formación, porque ya eso sería una calidad de ciudadano que nos garantizaría un comportamiento diferente. Pero a lo que viene aquí, cruzando de cualquier manera, o con los peajes que encuentran en el camino, salvando los peajes que encuentran en el camino o pagando, aquí viene por donde quiera toda la cantidad de haitianos que los dominicanos se proponen y siempre y cuando paguen. Conocí el caso recientemente en mi natal Ocoa. Alguien haitiano que tiene ya su pasaporte, tiene todos sus papeles, necesitaba traer una persona de allá y la trajo. Y le pregunto al final, ¿cuánto? 12,000 pesos. Pero se la pusieron allá en Ocoa. Eso no es cuento de camino. Entonces, ¿de qué están la soldadesca y esos gastos que el país tiene y la frontera protegida y bien protegida, como alguien dijera una vez, no en este gobierno, anteriormente? ¿De qué está eso? Ese gasto que tiene el país, más de 6,000, 7,000 hombres allí, con todo el gasto que eso significa y todos los riesgos también que eso significa. Si finalmente hay un tráfico, los traen en aire acondicionado, en Caribe Tour, me dicen por ahí que eso está organizado. Los traen montados con aire acondicionado. Entonces, pero es que ante el fenómeno migratorio ni siquiera los países desarrollados cuyos encargados de la seguridad tienen excelentes salarios, por ejemplo, lo vemos en Europa, no hay forma de que usted detenga el avance de personas que no tienen una opción de existencia en su país. Le digo porque he estudiado muy detenidamente el caso del África subsahariana en países donde, por eso hablo del tema demográfico. Por ejemplo, hay países
que la población en el África, la mayoría se duplica. El África va a tener 1.200 millones de personas. Y hay individuos que hacen un trayecto de 6 meses para llegar hasta Mali para buscar algún destino. Y ver si cruzan por el Sahara. Y por el Sahara llegan por la ruta de la sal hasta Marruecos. Pero llegan muchos a Ceuta y Melilla, que es donde recientemente hubo una crisis migratoria porque en un solo día Marruecos dejó cruzar lo que cruzan en 3 años. Pero en un solo día. En un solo día. Embajador, no nos vamos a quedar en Haití. Sin embargo, hay un puntito solamente para que ya finiquitemos ese tema y nos vayamos a un vistazo más genérico. Salida que usted pudiera, o por lo menos pudiera sugerir a ese tema del desvío del río Masacre y la construcción de un canal por parte de Haití, a propósito de que había en estos días, creo que hasta el día de ayer, conversaciones por la vía diplomática entre la representación dominicana y representación haitiana, pero no se llegó a nada. Hay la intención de buscar un entendimiento por la vía diplomática, pero no se llegó a nada. Y algunos han visto provocación, otros han visto mucha preocupación con el tema, porque ha habido declaraciones en algún momento que han sido imprudentes, como de que ya no el muro, sino el canal va y el desvío va, aunque no le guste a las autoridades dominicanas. ¿Qué salida usted cree que puede, o qué es lo que recomienda el librito en este momento? Pero nosotros estamos obligados, porque es un tema sumamente delicado, de seguir las reglas del juego que establece el derecho internacional. Si existen tratados, por eso usted va a ver que siempre este tipo de situaciones a la diplomacia se le acusa a veces de ser lenta, pero ustedes no se imaginan lo que evita una diplomacia decente. ¿Y quién sería preparada. El árbitro en este momento, embajador, con tantas complicidades de la comunidad internacional que nos presiona y nos incomprende? Eventualmente todos los tipos de situaciones como esta se llevan en caso de fuentes fluviales, de limitaciones marítimas, todo eso se lleva ante la Corte Internacional de Justicia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Es mejor dejar esos sentimientos de ultranacionalismo que entran en esa visión a veces fascistoide y tener el cuidado de seguir todo el curso diplomático del lugar, porque es que ya hay un acuerdo que así lo dice. Si otro lo viola, vamos a proceder por los canales correspondientes, pero no nos desesperemos, siempre es necesario en el orden internacional, y más con un país que tiene la fortaleza de su debilidad, seguir la línea diplomática. Eso es lo mejor para la República Dominicana. Bien, embajador, con su anuencia, vamos a una pausa y retornamos inmediatamente con nuestro invitado, el embajador Iván Gatón, que está con nosotros. Un vistazo por la geopolítica, por los temas que nos atañen, muchos nos tocan directamente. Volvemos inmediatamente. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35.000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla.
No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. El puente Juan Bosch es una vía muy importante para el tránsito. Presenta notable deterioro, por lo que la actual gestión de obras públicas le dará mantenimiento para mejorar la calidad del tránsito, garantizar mayor seguridad vial y prolongar su vida útil. El 28 de mayo iniciaremos su reparación. Trabajaremos 2 carriles y 4 seguirán en funcionamiento. También utilizaremos la Jacinto de la Concha y la México, cruzando el puente Mella o el flotante para ir a Santo Domingo Este. Por la Josefa Brea tomaremos la México y cruzaremos el puente Mella o el flotante. De Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional, usaremos el puente Juan Pablo Duarte o el flotante por la avenida Barceló. Su comprensión nos permitirá ampliar años de vida al puente Juan Bosch. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Estamos cambiando. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño, usa la banca en línea. Vaya, nunca que para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Hola, soy Rachel Gil, represento la Fundación Comunitaria Advenue Funcat. En estos momentos tomamos la iniciativa de obtener un local propio para nuestra organización y para ello necesitamos contar con tu apoyo. Estamos realizando una rifa benéfica en nuestra página web www.funcat.org. Ayúdanos a cumplir con nuestro objetivo, juntos lo vamos a lograr. Nuestra conversación en el día de hoy tenemos la grata presencia del embajador Iván Gatón, un conocedor perfectamente de la geopolítica, de los temas internacionales, materia de la cual es profesor en el Instituto de Relaciones Exteriores y también en otras academias del país. Embajador, el tema de Colombia lo tenemos ahí
y por momentos nos toca o nos debe servir de espejo, dicen algunos, especialmente para que las autoridades, a propósito de los aprestos de desempolvar aquella vieja iniciativa de la reforma tributaria, que fue lo que dio lugar al levantamiento de la población colombiana, porque aunque dicen los especialistas, hoy en día ha pasado a Magid Díaz decir que algunas de las propuestas en este proyecto de reforma eran aplicables y eran correctas. El asunto es que el pueblo no las aceptó y no estaba preparado para aceptarlas y sencillamente se tiró a la calle. Eso ha sido una especie de clarinada para que se le... Decidió hacer una reforma. Y algunas autoridades o algunos voceros importantes, se oía, por ejemplo, el presidente Fernández advertir al presidente Abinader que fuera cuidadoso con este tema, porque pudiera coger fuego la pradera. Y bueno, parecería que hay la voluntad política, que hay la decisión del presidente Abinader de embrujarse, y lo digo a propósito del tema, embrujarse con ese tema. Mirando la experiencia de Colombia, ¿usted qué recomendaría? Lo que hay que estar claro es que lo de Colombia tiene otras bases. Y no solamente lo de Colombia, desde antes de la pandemia. Otras bases, otros orígenes que no son otros los... orígenes. Señores, nosotros teníamos protestas desde el Líbano hasta las protestas que se hicieron en Chile cuando no había epidemia. Previo a esto, lo mismo en Europa, ya habíamos tenido el inconveniente que no se quiere ver, que es el fracaso de las políticas neoliberales, que lo que han hecho es postergar que los sectores más depauperados puedan tener unos mejores niveles de vida. Entonces, en el caso de Colombia, un país que tiene un gobierno, como el gobierno de Duque, apadrinado por un hombre que genera crispación, como es Álvaro Uribe, y que no pierde la oportunidad para hacerse presente a través de las redes. Y, señores, es que en Colombia se toma de 5 a 9 generaciones salir de la pobreza. Es que Colombia tiene una de las guerras más larvadas en el tiempo de la historia de la humanidad contemporánea, desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el 1948. La sangría no ha parado. No solamente el caso de las FARC, con las cuales se hizo un acuerdo de paz en el 2016 en el gobierno de Santos, que ahora no lo quieren aplicar por completo, sino que usted tiene el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Es que también usted tiene el narcotráfico, es que también usted tiene la delincuencia que genera los niveles de marginalidad y exclusión social que tiene un país como Colombia. Y entonces... Embajador, allí entonces no hubo la desmovilización que se entendía de la guerrilla. Eso sí que... Recordemos que hubo un acuerdo con las FARC, que fue el primer grupo que se introdujo a la política. Recordemos que, con el M-19, y ahora se hizo con las FARC, pero hubo deserción de parte de algunos bloques de las FARC, y el gobierno, recordemos que el gobierno de Duque es un gobierno que tiene una visión muy ultraderechista, y que Uribe aplicó... Uribe tiene mucho la culpa. No, porque Uribe aplicó un programa que se llamó de seguridad democrática, que llevó a algo que nosotros conocemos y todo el mundo conoce como falsos positivos, es decir, en Colombia entonces, se siguen aplicando políticas equivocadas oiga, es que es una especie de cóctel, es decir, Duque no es Duque, Duque es Uribe, aunque Duque siempre ha sido un tipo sagaz que ha aprovechado a Uribe para llegar donde se encuentra, lo mismo la vicepresidente, es decir, si usted ausculta en el panorama de las interioridades, tanto de Duque como de la vicepresidente, que hoy la tienen como canciller, usted se va a dar cuenta de que, hey, atención,
no habíamos tenido un equipo de gobierno con los niveles más bajos de popularidad. Y entonces, en un país donde la mitad de la población vive de la informalidad y tiene el COVID-19, es un acelerador. ¿Para qué? Para que la gente se sienta más molesta cuando, aparte de eso, la corrupción en Colombia, la corrupción se engulle los más de 18.500 millones de dólares que iban a conseguir a través de la reforma. Pero de todas maneras no es un referente para nosotros tomar en cuenta, embajador, habida cuenta de que aquí tenemos un endeudamiento externo bastante alto, tenemos disminución de los ingresos fiscales, tenemos muchísimas dificultades y el gobierno ha estado saliendo al frente a los problemas, pero los dineros no alcanzan. Lo que sí hay que tomar en cuenta a nivel global, si queremos seguir teniendo democracias y no regímenes de mano dura, porque a todo esto se evidencia que las democracias se han mostrado eficaces para proteger los intereses de los banqueros y de los grandes grupos económicos. Porque las democracias... No tocando al gran capital. No, porque por eso es que tenemos narcotráfico en política. ¿Por qué? Porque la democracia, ¿qué es la democracia? La democracia es tener dinero para usted hacer campaña política, si no usted no sale electo. Es decir, esto no es un tema ideológico. No importa la fuente del dinero. No importa. Usted puede ser candidato. Los sectores económicos poderosos tienen sus candidatos y después con los medios de comunicación determinan las corrientes de opinión y de ahí la gente se hace una imagen. También a la gente hay que moverla para que vaya a votar. Anteriormente, embajador, anteriormente los intereses auspiciaban candidatos, pero ahora se candidatean ellos mismos. Pero yo lo digo a nivel global, porque eso no es un caso exclusivo de la República. Yo siempre hablo a nivel global. Las democracias... A nivel global, pero nos toca mucho. Pero las democracias lo que se ve es que para usted ganar, usted necesita dinero. Entonces, si no queremos que el mejor sistema político que ha existido, que es la democracia, siga palideciendo, vamos a prestar atención y que cuando se hagan reformas de este tipo, porque peor es lo que ha sucedido en Chile, peor es lo que sucede en un país que lleva a un nivel de enfrentamiento social que entonces nos retrasamos porque siempre a quien se le quiere cobrar es a la clase media y al pobre. Arriba, no. Y esto se demostró, señores, en Estados Unidos. La situación que tiene Estados Unidos hoy, mírenla, fíjense, que viene de cómo se dejó con los grandes fraudes que se hicieron en Wall Street, que por eso es que llega Obama, y siempre lo refiero. Cuando Obama llega, que dice que va a cambiar las reglas de juego porque Wall Street había quebrado a Estados Unidos, ¿sabe lo que le hicieron? Le financiaron al Tea Party y Obama y el Partido Demócrata perdió la mayoría en el Senado. Entonces, esto es lo que nosotros debemos ver. Si queremos tener una sociedad más decente, señores, como decía el gran y sabio César, decía, bueno, sí, él decía, las ovejas se esquilan pero no se despellejan. ¿Qué más le va a quitar usted a gente que está viviendo al día? ¿Qué más? Entonces hay que tener eso. Pero ¿por qué ese temor yo no voy a decir a perjudicar, porque no se perjudicaría, sino a cargarle un poco más a los que más tienen y no cargarle tanto el dado a las clases, a los menos pudientes, y que den lugar a estas revueltas, a estas calenturas que en un momento determinado, ya cuando no se puede más, ocurren de tiempo en tiempo en las democracias. ¿Por qué es que se le teme tanto a entrarle el diente a esos sectores que justamente producto de la democracia o las fragilidades de la democracia, de las debilidades de la democracia, se han valido para aumentar sus capitales? Mire, le pongo el ejemplo de Francia. ¿Ustedes recuerdan los chalecos amarillos? Francia tenía unos niveles de protesta, es para ponerles un ejemplo. Pero el presidente Macron, ¿a qué sector pertenece? Trabajaba para los Rothschild.
Es decir, señores, hay que ver la genealogía del poder. En geopolítica lo que uno hace es ver la genealogía del poder. Es difícil ir en contra de la gente que es quien decide quién puede ser presidente. Lo digo como si estuviera dando una clase. Es decir, uno tiene que a los estudiantes enseñarles, no, mire, la genealogía del poder es así. Además, son las realidades incluso tenemos hasta muy presentes. Por eso se hace difícil. Hasta muy latente, porque a veces uno se pone a pensar en los gobiernos nuestros y vemos y miramos y, pero la oligarquía están muy presentes y la sociedad civil está muy presente. No sé, por eso quizás algunos pero quizás a veces hacen sus benvitas y le dicen como le dijera el día pasado al Albuquerque, al presidente Abinader, suelte un poquito, despéguese un poquito de la oligarquía. Pero que la sociedad civil es lo que se usa. En Alemania se hizo un estudio. La sociedad civil es una gran excusa. No, porque la sociedad civil también está financiada. Claro. Es decir, en Alemania se hizo un estudio donde se estudiaba lo que se llama la agnatología, es decir, el estudio de la ignorancia. Y entonces, para hacer la gente más ignorante, se contrataba a científicos que utilizaran argumentos que permitieran desacreditar todas las comprobaciones científicas. Entonces, si usted evidentemente tiene un grupo que el Estado lo exentúa de muchísimos impuestos, lo exceptúa de muchos impuestos, y entonces, y al pobre, no se evidencia que el sistema sanitario usted lo adecuó para que ese grupo le vaya mejor. Es lo que ha evidenciado la COVID-19. Usted descubrió algo que yo descubrí hace un tiempo también, que realmente veíamos que la sociedad civil siempre estaba auspiciando candidatos, proyectos, pero después, bueno, al final terminaban ellos encaramados en el tren burocrático. Y muchos de esos esfuerzos era autopromoción o para vender figuras y enquistarlas en los gobiernos desde hace un tiempo. Pero hasta el día de hoy. Eso sucede, por ejemplo, cuando usted estudia la mayoría de esas ONGs. Usted tiene a Soros detrás. Y usted dice, pero ¿y qué es lo que pasa? No, es que Soros no quiere que sea Naciones Unidas, el concierto de países, sino él con sus intereses. Y descubrimos a Soros financiando la secesión en Cataluña. Pero el gobierno español tiene una situación muy difícil. ¿Y qué hace un agente, lo que se llama en derecho internacional? ¿Quiénes son los actores o los sujetos del derecho internacional? Son los estados. Pero usted tiene empresarios que tienen más fondos que la propia Naciones Unidas para promover su agenda política. Entonces, es algo que resulta hasta vergonzoso de que los intereses de un individuo en particular estén por encima de los intereses de la mayoría. Por eso, ante su pregunta, se hace difícil, muy difícil, decirle a la mano que mece la cuna, deja de mecer la cuna. Es decir, en eso que nosotros llamamos democracia, tenemos que ser más sinceros. La democracia, como la concibieron los griegos, y la democracia como la han depurado los nórdicos, los suecos, por ejemplo, la democracia como la hemos visto en Suiza, en Ginebra, por ejemplo. Yo veo que de todos los políticos que hay allí, con más de 200.000 habitantes, solamente 8 políticos cobran. Pero es una sociedad justa. En la democracia existe lo que se llama la isonomía, que es la igualdad ante las leyes. En la democracia existe el sentido de justicia social. No puede existir democracia donde no haya justicia social. Embajador, vamos a hacer la última pausa. Bueno, cuando se mueve la cuna y da su sueñito y eso ayuda o entusiasma, bueno, por eso muchos siguen moviendo. Sueñito con droga y con teteo. Con lo que sea, o con teteo. Y con desviaciones a través de los medios de comunicación, por eso muchos, de pérdida de costumbres, de tradiciones, exacto, para alienarnos. Por eso muchos, no importa las consecuencias, siguen moviendo la cuna. Embajador, planteamos la inquietud para retomarla inmediatamente, volvamos de la pausa. Estados Unidos o China, o
prudencia y consecuencia con las dos partes al mismo tiempo, buscando el equilibrio. Vamos a la pausa y de allá para acá retornamos con la respuesta del embajador Iván Gastón, nuestro querido y distinguido invitado del día de hoy. Vamos a la pausa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Ya estaba planteada la inquietud, embajador, a propósito de las relaciones de República Dominicana con el gran socio comercial que es los Estados Unidos y ya más recientemente con ese mercado infinito que es China. Se piensa que en algunos momentos se habrían cometido algunas imprudencias con respecto a China. Y mira cómo dan vuelta las cosas. Resulta que las vacunas que han permitido ya vacunar a unos casi 4 millones de dominicanos han provenido de China. Y Estados Unidos se ha propuesto que mientras no se vacune toda la población norteamericana, pues no sale una vacuna de su territorio. Para nadie, mucho menos para paisitos bananeros como este. Su opinión de el manejo prudente, correcto que debe darse a ese tema, de sin poner guapito a Estados Unidos, podernos manejar con China, o sin ofender o afectar la generosidad china, podernos manejar correctamente con Estados Unidos. ¿Cuál es la salida correcta? Bueno, mis planteamientos sobre el tema chino siempre han sido muy conocidos porque ya tengo unas 2 décadas hablando del tema y bueno, y por mis estudios también, tanto en Taiwán como en China. Hay que ¿Usted saber, estuvo en Taiwán como representante no, o estudiante? Estudiante. Comencé a visitar Taiwán desde el año 1995. Hice una maestría en Ciencias Políticas, mención Estudios Asiáticos en la Universidad de Tamkam, que es una de las principales universidades de Taiwán. Bueno, es una de las 10 mejores universidades de toda el Asia. Y he estado en China varias veces estudiando, también como profesor invitado en el Shandong College Center de Shandong Province. Eso es donde está el segundo mayor puerto de China. Pero también estuvo un tiempo como director ejecutivo de la Cámara China de Comercio de la República Dominicana. Y es un tema que siempre he venido escribiendo, reflexionando. La administración Obama hizo un giro, un pivote, lo que se llamaba el giro hacia el Pacífico. La administración Obama entendió que China era la potencia a tener pendiente. Entonces, usted no puede ir en contra del curso de la historia. China es hoy la potencia que más inversiones está haciendo alrededor del planeta, no es Estados Unidos. Si usted ve Arabia Saudita, la Sinopec, que es la empresa china de petróleo, está haciendo una refinería donde hay una inversión de más de 10.000 millones de dólares. Pero si usted ve a Israel, Netanyahu dice que la franja y la ruta de la seda debe tener una autopista directa a Israel. Es decir, todo el mundo. No le desvío del aspecto central de la pregunta,
Pero realmente, ¿consideraría usted que el presidente Obama dio pasos correctos en sus movimientos políticos o geopolíticos que dio, que parecería que después vino un retroceso en algunos de esos puntos que parecerían positivos? La misma visita y apertura hacia, por ejemplo, a Cuba, después que el Papa hablara aquellas proféticas palabras de que de que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Parecería que Obama dio pasos certeros y que después el presidente Trump quiso revertir, o se propuso revertir todo aquello. Siempre lo dije desde el inicio, que fue un error del presidente Trump no seguir el acuerdo transpacífico, que era un acuerdo donde la mayoría de los países del área se iban a no tener, seguir ese acuerdo. Sí, porque eso iba a implicar que todos firmaran un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, lo que China aprovechó fue, y ahora hay un acuerdo de libre comercio donde aliados tradicionales de Estados Unidos, como Australia, Japón y Corea, están con China. Entonces... Es que Trump se propuso torpedear todos los pasos que dio Obama, aparentemente. Pasó lo mismo con Irán, pero para concluirle la idea con relación a República Dominicana no podía o no debe desconocer la importancia y la influencia de China. Ahora, China es una potencia. Las potencias, pero por no es definición, República Dominicana, es que parecería, lo que no debe República Dominicana es asumir una posición subalterna o de como frente a... Yo creo que estratégica. Porque sería algo impuesto. Lo estratégico es manejarse, yo diría, en las dos aguas, en las dos relaciones. Es estratégico. Si nosotros no hubiésemos tenido las relaciones con China, evidentemente que la situación sanitaria del país... ¿No tuviéramos vacunado? No, bueno, déjeme decirle. Hemos pensado en los doctores y las enfermeras que dejaron de relacionarse con sus familiares porque no estaban vacunados y estaban atendiendo pacientes con el COVID. Aquí hay médicos que tenían que se la jugaron, más de un y año. Muchos de los cuales murieron. No, y muchos que tenían 1 año y pico que no veían ni a su madre ni a su padre para no transmitirle el virus. Claro. Entonces, o que la saludaban desde una esquina, o al frente del que vivían los padres en un apartamento, desde abajo, la saludaban. Vieja, oye, entonces, sacrificio tremendo. Fue estratégico. Hoy vemos que fue positivo. Lo que sí no debemos nunca dejar de pasar por alto, de que por más que querramos aprovechar el mercado chino, eso es casi imposible. Hay un tema de distancia, hay un tema de costo, de fletes, señores. Por la distancia, el costo, los fletes, diríamos... No, y la oferta exportable nuestra. ¿Cuál es la oferta exportable nuestra para China? Yo soy de SEDUPEX, y me disculpa que lo diga. Yo me formé en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones. Y cuando a mí me hablan de que vamos a exportar, yo digo, ¿pero cuál es la oferta exportable? Aquí no se está exportando Pero nada. ¿cuál es la oferta exportable que tú tienes para un mercado? Para China nosotros tenemos identificado oferta exportable, ron, nada más, tabaco, productos aguacate. Orgánicos. ¿Por qué? Porque usted me dice, vamos pero el aguacate dura 20 y pico de días para madurarse, pero no producimos tampoco para No, pero usted va a competir con México. No, pero... Es decir, porque también me decían piña, pero... ¿Pero en precio o en cantidad? No, capacidad en precio, porque, señores, Costa Rica, por ejemplo, para el ejemplo de la piña. Costa Rica tiene un puerto en el Limón, en el Pacífico, que no tiene que pagar el peaje del Canal de Panamá. Sin embargo, le dio mucho trabajo conseguir el registro de certificación fitosanitaria para hacer la exportación. Pero Costa Rica va a competir con Tailandia, con Vietnam, con todos los países que están ahí alrededor, con Myanmar. Porque la mayoría de esos países producen los mismos productos que nosotros. Yo era de los que creía que ese mercado infinito de China era aprovechable por los dominicanos. Entonces no es verdad. Mire, yo tengo más de 20 y pico de años viajando a la zona. Los nichos de mercado nuestros son café, los productos tradicionales de República Dominicana, el ron, que tiene un mercado, el ron dominicano, que ustedes no se imaginan. Bueno, pero ¿por qué no producimos ron? Cacao orgánico, por no eso. No para bebérselo aquí, sino para exportarlo. Se lo digo como técnico en el área.
República Dominicana tiene que examinar cuál es la oferta exportable competitiva. Las exportaciones no es un negocio de que voy a exportar una sobreproducción que tengo ahora. No, 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 no. Eso no es así. Ahora, China es un país con el cual usted puede conseguir biotecnología para no depender de semillas que vienen de otros países para usted sembrar aquí y arreglar con China y tener un parque biotecnológico. Usted puede aprovechar con China, ya que los muchachos del Instituto Tecnológico de las Américas del ITLA ganan el primer lugar en un concurso de Huawei. Presten atención a esto, primer lugar donde concursa toda América Latina, lo que indica que hay muchachos de muy buena calidad que están saliendo, egresados de ahí, porque eso es un proyecto que ya tiene 20 años. ¿Por qué no tenemos una mayor inversión en esa área tecnológica? Y seguimos aprovechando ciencia, tecnología. El reconocimiento al ITLA y al esfuerzo que se hizo en algún momento por auspiciar la educación o la profesionalización o especialización de muchos de nuestros jóvenes que han sido colocados en el sector privado, que muchos de los cuales se quedaron fuera del país. Incluso hay muchos en el sector diplomático, que hay que reconocer eso también, para aquellos que han querido satanizar y pensar que todo el que tiene una representación, una mínima representación de su país en el exterior, la está pasando muy bien o está cobrando muy bien. Por eso me gustó mucho que justamente ayer, el canciller, en un acto en la apertura del curso que está ofreciéndose de capacitación para los los nuevos representantes del país que han salido a ocupar posiciones, dijo dos cosas interesantes. Una fue que desde su gestión se propondría dignificar la condición de la representación del dominicano en el exterior. Dignificar, número uno. La otra es el garantizar siquiera el seguro médico a aquellos representantes de nuestro país que están fuera de aquí y que apenas a los embajadores y creo que a los ministros consejeros le garantizan el seguro internacional. Los otros se pueden morir por allá en lo que hacen la diligencia y no tienen un seguro médico. Entonces habló de esas dos cosas el canciller en la apertura de ese curso. Ojalá se entendiera un poquito eso. Y muchos que están como francotiradores tratando de ubicar alguno que otro jovencito por ahí, preparado por demás, no importa familia de quién, del gobierno pasado fuera o de otros gobiernos. Fulano de tal todavía está cobrando en Cancillería. Pero ¿y esos francotiradores? Y no son dominicanos y no tienen derecho. Me chocó mucho el hecho de que se cogiera, entre otros, el caso de la hija de la cocinera del presidente Danilo Medina. Pero ven acá, y no tiene derecho la hija de la cocinera, que debería ser un orgullo, que la hija de la cocinera se sobrepuso a las precariedades y las limitaciones dominicanas y que se capacitó y tiene una pequeña representación. Es pecaminoso eso. Así hay muchísimos casos. Y ese es un tema sobre el que yo he estado profundizando un poco. Escribí algunas líneas hace un tiempecito y voy a retomarlo, porque estoy conociendo por dentro lo que el melao de Mireya. Mire, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Nosotros, y por eso decía, hay que aprovechar parque cibernético, porque ahí están los resultados. Y usted no está viendo que hay buenos resultados también después de 20 años de funcionamiento ininterrumpido de la Cancillería, donde la ley 314 ahora, para usted ser diplomático de carrera, usted tiene que hacer una maestría en la escuela, en el Instituto de Educación Superior, y después de ahí usted tiene que comenzar como tercer secretario. Yo comencé en la Cancillería sin rango y después fui tercer secretario. Si no fue en helicóptero, que mucha gente piensa que en Cancillería van a poder comenzar así. No, ha existido una transformación, pero es en el tiempo. Por eso es que la democracia necesita de ciudadanos conscientes de que no es en 4 años que se construye un país, es a los 20 años. Nosotros tenemos muy buenos diplomáticos. Pero en esa construcción, en los avances, los que han avanzado, los que se han preparado, hay que respetar eso. Pero por eso se ha ido respetando a gente de carrera que lamentablemente es algo que nuestra sociedad, que la gente siempre critica, no por moral,
sino por envidia. Exacto. Hay que fajarse a estudiar y prepararse, porque esos muchachos... Pero respetemos a aquellos que se fajaron y que se prepararon. Pero es que están ahí por meritocracia. Exacto. Y eso es lo que necesita nuestro Ni por país. burocracia, ni por otra gracia, por Dios. Para Porque, darles un ejemplo, embajador, nosotros... nos quedamos cortos en el tiempo. De manera que esto, como diría el padre Abelino, que siempre recuerdo, de esto seguiremos hablando. De manera que nos obliga a usted a comprometerse a venir con nosotros y nosotros a invitarle de nuevo. Así que gracias por el aprovechamiento de este tiempo y retomaremos las cosas que se nos quedan. Gracias al embajador, al profesor Iván Gatón, que ha estado con nosotros en estos temas de geopolítica que tanto nos entusiasma y tanto nos tocan, a pesar de que muchos pasamos por encima. Gracias, embajador. Vamos a repetir esta conversación esta noche a las 12 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y cualquiera de estos días cimarrones también podemos repetir otra vez la conversación, porque estos son temas vigentes. Gracias, señor embajador. No, de nada. Nos vamos, nos vemos.